a las 10 de la noche del domingo 18 de junio de 1815, el ejército francés de Napoleón, el núcleo del ejército francés, l'Armée du Nord, estaba dislocado, desorganizado, destruido, no físicamente, sino moralmente, y tardaría semanas o meses en recuperarse. Por eso Napoleón, a los pocos días, abdicó y acabó exiliado como un descastado en el rincón más perdido del Atlántico. Por tanto, el imperio napoleónico tocaba a su fin. De su carácter decisivo no cabe duda, y tampoco de que el concepto de Waterloo, de la batalla decisiva y lo que significó, se extendió sobre todo en el mundo británico más allá del ámbito académico, más allá del ámbito de los historiadores militares. En inglés hay una expresión, to meet one's Waterloo, que significa fracasar o ser derrotado finalmente por mucho que uno se esfuerce en evitarlo. Esa es la expresión. Es decir, abarca ya el ámbito de la cultura popular. Y no puedo menos que ponerles el caso. No conozco si ustedes saben de alguna canción del ámbito de la música pop, creo que se dice, que haya ganado el Festival de Eurovisión, como ocurrió en el año 74 con la canción Waterloo de ABBA, donde incluso la letra hablaba de Napoleón, que si se rindió o que si la historia se repite a sí misma. Ambas cosas inciertas, pero bueno, tampoco podemos pedir demasiado. Bien, pero esta extensión del papel casi mítico o mitificado de Waterloo viene ya desde el comienzo del periodo. A los pocos meses de concluir la batalla, se hizo algo en Inglaterra que nunca se había hecho hasta entonces, porque Inglaterra rápidamente se apropió de la victoria como un ejemplo de la resiliencia, de la resistencia del soldado británico y del inglés en general, y por primera vez se hicieron 40.000 medallas, se concedió a oficiales, suboficiales y soldados del ejército británico que habían participado en la campaña o en la batalla, una medalla específica personalizada con el nombre de cada soldado o cada oficial en el canto. Esto fue algo novedoso, era la primera vez que se hacía y recalcaba la importancia que tendría la batalla en la mente británica. Y bueno, el otro día veíamos en caso de Francia como en París hay un puente de Austerlitz, hay una estación de Austerlitz de ferrocarril, hay un arco del triunfo, los ingleses no iban a ser menos, y en Londres tenemos un puente de Waterloo, un barrio de Waterloo, una plaza de Waterloo, un arco, el así llamado Wellington Arch, o una estación de Waterloo exactamente igual. No van a ser los británicos menos que los franceses en glorias imperiales y monumentales. Bien, pero esta monumentalización física de la batalla se extiende a muchos otros lugares, especialmente el propio campo de batalla. En el año 1820, durante unos años después, apenas 5 años después de la batalla, se alteró por completo la topografía del espacio porque el rey del Reino de los Países Bajos, del Reino Unido de los Países Bajos entonces, que incluía Bélgica, erigió un monumental túmulo cónico de 300.000 metros cúbicos y 43 metros de altura en honor a su hijo, el que futuro rey Guillermo II de Orange, o William II, que había resultado herido en la batalla. Es decir, se monumentalizó el campo de batalla y se convirtió en un centro turístico. Pero no solamente los vencedores se ven reflejados en el campo de batalla de Waterloo, sino que, de hecho, a veces da la sensación de que fueron los franceses que ganaron la batalla, dada la cantidad de estelas y monumentos que hay. En gran parte debido a la influencia que ejerció Victor Hugo, el autor de Los Miserables, que tiene una maravillosa descripción, aunque literariamente sesgada, por supuesto, de la batalla, donde tenemos aquí esta columna erigida en 1800, para celebrar o para conmemorar la publicación de Los Miserables en 1862, ahí en el eje, muy cerca del cuartel general de Napoleón, una columna que nos habla de la perspectiva francesa de la batalla, como en muchos otros casos. Bien, ¿y cómo llegamos a Waterloo? El martes estábamos a las puertas de Moscú, 1812, octubre, Borodino, la victoria que no vale para nada, Napoleón toma Moscú, llega el invierno, decide la retirada, una retirada ya desastrosa, apenas restos de la Grande Armée regresan a Polonia, y en el año siguiente, en 1813, los coaligados, ahora Rusia, Prusia, Austria, se unen contra Napoleón. Hay una guerra a escala colosal
en todo Centro Europa, donde los generales aliados procuren evitar combatir contra Napoleón y combatir contra sus mariscales, el famoso plan Trachtenberg, y en 1813, poco a poco, Napoleón va siendo empujado hacia las fronteras de Francia. En octubre, la mayor batalla de las guerras napoleónicas, Leipzig, y en 1814 ya la guerra se lucha en territorio francés, cerca de París. Allí Napoleón vuelve a ser el de sus tiempos jóvenes, recupera una energía, una vitalidad que había perdido en Rusia y en la famosa campaña de los 6 días gana una batalla cada día, pero aún así está siendo triturado por el peso numérico de los ejércitos de toda Europa. Al final tiene que abdicar el 11 de abril de 1814, es exiliado a Elba manteniendo su título al menos como príncipe y en junio de ese mismo año de 1814 el Congreso de Viena comienza a reconstruir una Europa buscando regresar a la situación de partida antes de la Revolución Francesa. Pero las cosas no acaban ahí. Napoleón es un jugador y, conociendo que buena parte de la población y sobre todo del ejército francés, reducido a media paga por Luis XVIII, por el Borbón restaurado en el trono, Napoleón decide jugársela una vez más y con sus 400 seguidores desembarca de la isla de Elba y desembarca el 1 de marzo de 1815 en Francia. El Congreso de Viena, que todavía estaba reunido, le declara un fuera de la ley, ya no se le reconoce ni siquiera ese título, digamos, principesco, en fin, ese cierto respeto por lo que había sido, pero da lo mismo. El 20 de marzo, 20 días después de haber desembarcado en Francia, llega a París y comienzan el periodo que llevamos de los 100 días, en realidad fueron 110. Apenas 3 meses después de llegar a París y recuperar el trono, está librando la batalla de Waterloo y pocos días después de perder Waterloo tiene que volver a abdicar y eso ya es otra historia. Una de las anécdotas que más me ha gustado siempre de este desembarco de Bonaparte o de Napoleón en el sur de Francia y su marcha vertiginosa sobre París es esa historia que se encargó de popularizar Alejandro Dumas en un libro, Un año en Florencia, de 1841, que cuenta cómo el periódico oficial francés, Le Moniteur, había descrito de esta manera el trayecto de Napoleón desde el Golfo Juan hasta París. El caníbal ha salido de su guarida, el ogro corso ha desembarcado en Golfo Juan con 600, el tigre ha llegado a Gap, el monstruo ha pasado la noche en Grenoble, el tirano ha pasado por Lyon, el usurpador ha sido visto, Bonaparte avanza rápido pero nunca entrará, Napoleón estará, el emperador ha llegado a Fontainebleau, su majestad imperial y real hizo ayer su entrada en las Tullerías. Es una historia preciosa de cómo evoluciona la prensa y los políticos a lo largo de un periodo de 20 días a medida que se acerca a su majestad el emperador. Lo malo es que es totalmente falsa. Alejandro Dumas se la inventó, pero un investigador, David Montgomery, ha conseguido encontrar dónde surgió esa historia. Y surge en un periódico satírico ya el 25 de marzo, es decir, 5 días después de la subida al trono de nuevo de Napoleón, el 25 de marzo, apenas 25 días después de haber desembarcado, hay una historia apócrifa, satírica, que reproduce básicamente el concepto de que luego Alejandro Dumas se inventa. En el Moniteur, ustedes pueden acceder en Internet al periódico, no aparecen estas frases que se le atribuyen. Es decir, es una historia muy bonita, pero absolutamente falsa, basada también en una broma de un periódico satírico, El Enano Amarillo. Bien, sea como fuere, Napoleón está en el trono, 20 de marzo, y apenas tiene unas semanas para reconstruir un ejército que el Borbón Luis XVIII había desmontado, para pretender que se ha vuelto demócrata, que su dictadura militar va a ser a partir de ahora mucho más suave, atraerse al Senado, atraerse a los políticos, pero el peligro acecha, y el peligro es que cientos de miles de soldados aliados que consideran a Napoleón un peligro público están en las fronteras de Francia. 112.000 anglo-holandeses en Bélgica, 130.000 prusianos, más prusianos, 200.000 rusos que vienen de Centro Europa, 210.000 austriacos y luego del sur, procedentes de Italia, 50.000 austriacos más, 80.000 españoles y portugueses que no van a invadir Francia hasta después de derrotado a Napoleón en Waterloo, por cierto, en el Rosellón, en agosto, cuando ya ha pasado todo. Pero el peligro es inminente. Sumando por regiones, pues los británicos y los prusianos suman casi 240.000 hombres, pero es que si se juntan los austríacos y los rusos van a sumar 410.000 soldados.
En total, 850.000 soldados amenazan a Francia. La situación estratégica es desastrosa, porque Napoleón, haciendo un esfuerzo colosal, demostrando la misma energía que había demostrado siempre, no está letárgico, no está enfermo, no está cansado, o si lo está, lo disimula muy bien, consigue reconstruir en 3 meses un ejército de campaña de 125.000 hombres a 123.000 y además tener pequeñas tropas en el resto de la frontera para protegerse de estas hordas que pueden amenazar a Francia. Pero, ¿qué hacer? Porque en el mejor de los casos va a tener 200.000 hombres, de los cuales solamente 123.000, y se va a enfrentar a un ejército de más de 400.000 o a otro ejército de 240.000. Y el genio de Napoleón sigue totalmente intacto. Puesto que los rusos todavía no han llegado y si ataca a los austríacos, lo que van a hacer los austríacos es retroceder y arrastrarle a lo profundo de Centro Europa, lo mejor que puede hacer es encargarse de derrotar a los británicos. Si consigue triturar al ejército fundamentalmente inglés o británico de Wellington y hacer que reembarque hacia Gran Bretaña, como unos años antes lo había hecho St. John Moore en La Coruña, o años después lo haría el ejército británico en Dunkerque en la Segunda Guerra Mundial, si consigue eso, puede quebrar la coalición antes de que las grandes fuerzas puestas en marcha se le echen encima. Y por tanto decide dar un golpe decisivo en el que tiene que ganar o perder todo, porque si no vence aquí, ya no podrá resistir las fuerzas que se van a ir acumulando en pocas semanas a lo largo de toda la frontera de Francia, y por supuesto en particular austríacos y rusos. Y es así como Napoleón, con mucha rapidez y en el mayor sigilo, marcha con sus 123.000 hombres hacia el norte y pilla por sorpresa a los aliados, porque el ejército anglo-holandés está disperso en sus cantonamientos de paz, lo mismo ocurre con los prusianos, y lo que decide el emperador es hacer un ataque frontal cruzando el río Sambre por Charleroi en dirección hacia Bruselas, separando a los británicos de los prusianos y pillándoles cuando todavía están dispersos. Conviene entonces tener una idea de quiénes son las figuras con las que estamos lidiando en el día de hoy. De Napoleón se ha dicho en muchas ocasiones que en la batalla de Waterloo estaba enfermo, que si tenía un cáncer de estómago, que si tenía hemorroides, que si por eso no montaba a caballo. En realidad, todo indica que sus capacidades estaban intactas. En el año anterior, su campaña de 1814 fue una obra maestra, la campaña de los 6 días, y la energía organizativa que había demostrado en los meses anteriores, creando un ejército prácticamente de la nada y al tiempo creando una cantidad enorme de disposiciones políticas, administrativas, periodísticas, demuestran que su capacidad seguía en ese sentido intacto. Pero Napoleón tomó 2 decisiones sobre el nombramiento de personas que, a mi juicio, fueron el primer elemento que decidió su derrota final en Waterloo. Fue, en primer lugar, la elección de su jefe de Estado Mayor. En la conferencia inicial del curso, si lo recuerdan, les hablaba del mariscal Berthier, que era una especie de genio en la sombra organizativo que se aseguraba de que las órdenes del emperador, las ideas del emperador, se trasladaran al papel y llegaran a todos los mariscales y a todos los generales de cuerpo de manera adecuada, rápida y eficaz, redactando la información de manera cristalina. Y en eso Berthier y su Estado Mayor eran maestros. Pero Napoleón llamó a su mariscal y nadie sabe qué pasó, pero le encontraron muerto en su chateau, despeñado, defenestrado desde una ventana. Nadie sabe si se cayó, si se suicidó o si le suicidaron. Pero el caso es que Berthier no estaba disponible. De manera que quien fue nombrado jefe de Estado Mayor fue el mariscal Soult, bien conocido por los españoles porque fue el gran ladrón del arte del Prado y de las iglesias y de las catedrales españolas, que era un buen mariscal, un buen general de campo, pero que no tenía ninguna experiencia ni ninguna inclinación por el trabajo aburrido de Estado Mayor, de mandar 10 mensajeros en lugar de 1 para asegurarse de que los mensajeros no se pierden, no son heridos o no se van de copas en lugar de entregar su mensaje, de manera que la decisión marcó un lamentable trabajo de Estado Mayor durante toda la campaña de los 4 días en junio del 1815. Y la segunda decisión es que, contando con mariscales de primer nivel como tácticos y como en el sector operativo, como el mariscal Davout, el vencedor de la batalla de Auerstadt en 1806, o incluso el mariscal Suchet, que fue el único mariscal francés que salió de la península ibérica con su reputación militar más o menos intacta, le dejó de ministro de la guerra en París.
Mucha gente piensa que Napoleón tenía cierta chucha o cierta envidia o ciertos recelos con Davout porque es el único general francés que podía compararse, al menos en el ámbito táctico, con él. Y le dejó en París como ministro de la guerra, porque hacía falta alguien que organizara. No estaba Berthier, dejó a Davout. ¿Y quién fue entonces su mano derecha en la campaña de Waterloo? El mariscal Ney, el pelirrojo. Valiente hasta lo indecible. En Waterloo le mataron 3 o 4 caballos de entre las piernas. Heroico, el gran salvador del ejército en las nieves de Rusia, en la gran retirada de Rusia, el bravo entre los bravos. Pero impaciente y no muy buen táctico. Y fue una decisión que costaría bastante 3 meses después en Waterloo. Sí que es cierto que, a pesar de que Napoleón seguía siendo quien era, en la campaña de los 6 días, los 2 primeros días, de los 4 días, el 15 y el 16 de junio, se mostró en su salsa, pero en el día 17 y el día de Waterloo, el día 18, el domingo, se mostró algo letárgico y delegó en el mariscal Ney, en su mano derecha, más de lo que era habitual en él. Y eso fue catastrófico en el desarrollo de la batalla. Por otra parte, el instrumento con el que Napoleón contaba no era la Grande Armée de Austerlitz de 1805, ni siquiera la de 1809. Era un ejército reconstruido rápidamente a partir de los veteranos licenciados de las campañas anteriores, de gente de la Guardia Nacional. Era un ejército que en general era entusiasta, pero frágil. Me explico. Los suboficiales, los oficiales subalternos, tenientes, capitanes, hasta chef de batallón, hasta comandante, adoraban al emperador y estaban dispuestos a todo. Estaban entusiastas y eran gente muy capaz y bregaban 1000 campañas. Los soldados estaban hartos de guerra, pero sobre todo en la parte alta de la pirámide jerárquica, los mariscales, los grandes generales, el propio Berthier, Ney incluso, estaban cansados, eran riquísimos, eran nobles. Llevaban 20 años luchando con el emperador y los propios soldados no se fiaban demasiado de ellos. De hecho, a lo largo de la campaña hubo varios casos sonados de deserciones. Por ejemplo, el mismo día 15, el mismo día del comienzo de la invasión, un general de división, nada menos, que es después de un mariscal, el siguiente grado, desertó. El conde de Beaumont desertó el día 15, y además se presentó y les enseñó todos los planes de Napoleón a los prusianos, que le despreciaron olímpicamente, pero se aprovecharon de la información. Al día siguiente, en Quatre-Bras, el jefe de Estado Mayor de la división de Ruth, del primer cuerpo, también desertó a los británicos, y en plena batalla de Waterloo hay una leyenda, pero parece que tiene visos de realidad porque hay fuentes primarias, como un alférez que lo comenta. Un oficial o de carabineros o de coraceros desertó justo antes del ataque de la Guardia Imperial para avisar a los ingleses de que el ataque venía, lo cual les permitió prepararse. Esta desconfianza de muchos de los oficiales subalternos y de los suboficiales hacia los generales provocó que en varios momentos hubo ataques de pánico cuando alguien gritaba traición, y para los soldados y para el conjunto del ejército la moral era frágil. Y esto también fue problemático a lo largo de la campaña. En segundo lugar, tenemos a Arthur Wellesley, el duque de Wellington, que es un general totalmente distinto a Napoleón y a la mayoría de sus mariscales. Es un táctico, es decir, en el campo de batalla excelso. Él se había formado en la India, él había luchado en guerras coloniales en la India y también, por supuesto, en la guerra peninsular, en la guerra de independencia en España, y en ambos casos se había acostumbrado a manejar ejércitos multinacionales y a ser muy cuidadoso con sus recursos. Donde en la batalla de Waterloo los mariscales franceses y Napoleón usan como la unidad básica batallones, o mejor dicho, brigadas, incluso divisiones, Wellington, como un avaro, despacha compañías sueltas o batallones sueltos para reforzar un punto, muy cuidadoso con sus tropas y manejándolas con mucho mimo, y eso le permite optimizar sus recursos. Y, por supuesto, él tiene una tendencia a la microgestión, a estar en todos sitios, como Napoleón en sus primeros tiempos. Él no tiene un Estado Mayor tan desarrollado como el de Bonaparte, como el de Napoleón, pero la combinación de esa tendencia a la microgestión y su experiencia en ejércitos multinacionales le permite aprovechar sus recursos de manera espléndida. Por otra parte, Wellington era un aristócrata recalcitrante. Decía que Napoleón podría ser un genio, pero que no era un gentleman, no era un caballero. Y usaba a sus hombres, como Napoleón los usaba también, pero en lugar de obtener la adoración que el carisma de Napoleón traía, él conseguía básicamente su respeto.
Uno de sus hombres, el teniente coronel Gordon, en una carta privada el 27 de noviembre de 1811, le decía: Wellington no tiene la noción de gratitud, favor o afecto, y no le importa a nadie por mucho que le deba o le haya sido útil. Es un tema eterno. ¿Era mejor general que Napoleón? Imposible saberlo, porque las responsabilidades en las que ambos trabajaron fueron radicalmente distintos. Napoleón llegó a controlar 600.000 hombres y un imperio que abarcaba toda Europa en todas sus facetas. Wellington era un general de campo que mandaba un ejército de 120.000 o de 60.000 hombres. Es decir, los niveles de responsabilidad son distintos. Pero lo cierto es que Wellington fue capaz de sacar oro de un ejército mediocre. Porque el ejército espléndido que había llegado a formar hasta 1814 en la Guerra de Independencia y que le sirvió para derrotar a los mejores mariscales de Napoleón ya no existía. Parte estaba en América luchando contra los americanos en la Guerra de 1812 y no todos los regimientos regresaron a tiempo para luchar contra Napoleón. Los portugueses, que había entrenado a su gusto, tampoco participaron. El ejército de Waterloo estaba formado por británicos, en parte veteranos y en parte no, pero también miembros de la Legión Alemana del Rey, emigrados de Hannover, veteranos y muy fiables, hannoverianos, es decir, soldados del recién creado Reino de Hannover, que hasta hace poco había sido parte del Reino de Westfalia de la Confederación del Rin de Napoleón, gente entusiasta, patriota alemana, pero no desde luego entrenada y no al nivel de los británicos, tropas del Ducado de Nassau, también en su momento habían luchado a favor de Napoleón y ahora independientes luchaban en contra. Los holandeses y belgas del recién creado Reino de Bélgica y Holanda, que habían sido parte del Imperio francés hasta hacía nada, hasta el año anterior, hasta el punto de que generales como el general Chassé de la Tercera División o el general Dobrem, que mandaba la Segunda Brigada de la Tercera División holandesa, habían sido generales de Napoleón, tenían la Legión de Honor y habían luchado en las grandes batallas del Imperio. Y por tanto, Wellington tenía dudas de la lealtad cuando llegara el momento de luchar de estos belgas y estos holandeses que hasta hace unos meses habían sido soldados del emperador y le adoraban. Y por supuesto un contingente de Brunswick, fieramente leales a Wellington, pero en esta época ya gente inexperta. Wellington reconstruyó su ejército multinacional y como no se fiaba de los holandeses, de los belgas o de los de Hannover por distintas razones, básicamente de entrenamiento pero también de lealtad, los distribuyó en divisiones mezclándolos con tropas británicas para que los británicos mejor entrenados, o los de la Legión Alemana del Rey, les sirvieran como ballenas de corsé para sujetarles en el campo de batalla. Utilizó el sistema, en teoría, de cuerpos de ejército creado por Napoleón, pero no lo aplicó. Y en Waterloo, en lugar de manejar cuerpos de ejército y divisiones, ya digo, mandó minuciosamente compañías y batallones. Y el tercer elemento en discordia, que es el menos conocido y sin embargo es el decisivo, que es el ejército prusiano. El ejército de Federico el Grande, del siglo XVIII, había sido aniquilado, triturado, aplastado por Napoleón en 1806, y lo que surgió después en la Guerra de Liberación de 1813 fue un nuevo ejército con muchísimas unidades de Landwehr, de milicia, entusiastas, mal armados, pero que odiaban ferozmente al Imperio francés y a Napoleón. Y su general en jefe, el general Blücher, septuagenario de 72 años, odiaba igualmente a Napoleón. Y este entusiasmo nacionalista naciente en la Prusia de este momento, de 1813 y 1815, creó un ejército inexperto, tosco en algunas ocasiones, pero tremendamente motivado. Y en ese sentido, la figura del mariscal Blücher y de su jefe de Estado Mayor, Gneisenau, fueron decisivas en la campaña de Waterloo. Y así estamos, un 15 de junio de 1815 y una campaña que duró 4 días, no meses. Estamos en la noche del 15 de junio cuando Wellington celebra en Bruselas o asiste a un baile organizado por la duquesa de Richmond, con la que se llevaba excepcionalmente bien. El cuadro, por supuesto, exagera porque se tuvo que celebrar en una especie de barracones antiguamente usados como cocheras, porque no había una sala suficientemente grande. Y en este momento, en mitad de la noche, un oficial prusiano aparece cubierto de barro y de polvo para anunciar a Wellington que Napoleón acaba de cruzar por sorpresa, ha conseguido la sorpresa táctica y operacional completa por Charleroi, y que está metiéndose como una cuña entre los dos ejércitos que están dispersos. Esto es un cuadro que les puse en la conferencia inicial del curso, del ciclo.
Es un ejemplo maravilloso lo que ocurrió en esta campaña del uso de la posición central y de las líneas interiores. El ejército de Napoleón es inferior a los dos ejércitos sumados, prusiano y inglés, entre comillas, británico en realidad no lo es, pero lo que hace es aprovechar las líneas interiores para despachar un mariscal, en este caso Ney, para que entretenga a uno de los dos ejércitos, en este caso a Wellington, mientras que con el grueso, que es superior al prusiano, lo tritura. Una vez destruido un ejército enemigo, puede rápidamente maniobrar con el sistema de cuerpos de ejército y unirse al mariscal Ney y derrotar al segundo ejército. Este era el plan que salió maravillosamente bien entre el día 15 y el día 16, pero se estropeó el mismo día 16. Básicamente la campaña son eso, 4 días. El día 15 Napoleón cruza el río Sambre, se divide una fuerza principal que va hacia los prusianos, hacia Ligny, y una fuerza menor hacia Cuatro Caminos, un cruce de carreteras decisivo por donde van a venir los ingleses. Y en el segundo día se libran 2 batallas simultáneas que casi nadie que no sea historiador conoce. La batalla de Ligny, de Napoleón contra Blücher, y la batalla de Quatre Bras, de entre Ney y las fuerzas de Wellington, que no está durante buena parte de la batalla. En este segundo día, efectivamente, Napoleón entra como una cuña, se encuentra con 3 de los 4 cuerpos prusianos, el otro, el cuarto, está lejísimos todavía, está en Lieja, en su línea de comunicaciones hacia Centro Europa, y rápidamente prusianos por un lado y británicos, belgas, hanoverianos, Brunswick, etcétera, 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 intentan reagruparse, pero Napoleón les ha pillado en este primer día, el día 15, con el pie cambiado. El día 16 se dan estas 2 batallas. En realidad, entre la batalla de Ligny y la batalla de Quatre Bras hay apenas 15 kilómetros en línea recta, pero son 2 batallas independientes, aunque ligadas. Aquí Napoleón libra una batalla durísima contra Blücher, sufren serias bajas ambos bandos, mientras que en Quatre Bras, al principio Ney tiene fuerzas suficientes para derrotar a los contingentes británicos, bueno, en realidad holandeses y hanoverianos que están defendiendo este cruce, pero a medida que avanza el día, las fuerzas de Wellington van llegando desde el norte y desde el oeste y reforzando este punto crítico, porque si se mantiene, pueden marchar a ayudar a Blücher en Ligny y cortar por lo sano en la primera parte de la campaña de Napoleón antes de que se desarrolle. La batalla de Ligny fue una batalla durísima, los prusianos fueron derrotados, pero no catastróficamente. Demuestran, a pesar de ser milicias en muchos casos, la Landwehr, una gran resistencia, un gran espíritu de cuerpo y una gran moral, y se repliegan sin haber sido triturados como Napoleón hubiera querido. Mientras que en Quatre Bras, Ney desaprovecha su oportunidad inicial cuando tenía superioridad numérica y luego, a medida que van llegando contingentes, se encuentra en inferioridad. Y esto supone el segundo error que ayuda a decidir la campaña. El primero fue el Estado Mayor, Soult en lugar de Berthier, Ney en lugar de Davout. El segundo es lo que pasa el día 16, donde, por cierto, en esta batalla se demuestra que, bien usada, la caballería francesa puede derrotar batallones ingleses pillándoles cuando todavía no les ha dado tiempo a formar el cuadro. Pero regimiento a regimiento, no de la manera en que se hizo 2 días después en Waterloo, que fue un desperdicio de unidades maravillosamente entrenadas. Este es un cuadro británico en Quatre Bras, varios batallones británicos fueron destruidos porque no les dio tiempo a formar el cuadro. La decisión que creo que le costó a Napoleón la campaña fue que uno de los cuerpos de ejército, recuérdense, 3 o 4 divisiones, una división de caballería, artillería, pueden luchar independientemente, que era el primer cuerpo de d'Erlon, se había retrasado, venía por la carretera y se retrasó. Tenía que haber estado por la mañana aquí en Quatre Bras y Napoleón ordenó a Soult que le reclamara para que bajara por esta carretera y pillara por la retaguardia y por el flanco a los prusianos, asegurando su destrucción. ¿Qué ocurrió? Que d'Erlon iba retrasado y cuando recibió la orden de ir hacia Ligny, se desvió aquí. Y muchos franceses creyeron que eran los británicos que llegaban y se desató un cierto pánico y Napoleón tuvo que frenar el ataque hasta ver quién era quien venía, porque él esperaba que d'Erlon aparecería por aquí. Pero esto no fue lo grave fue que cuando Ney se enteró que este cuerpo, que en teoría estaba asignado a él, se estaba desviando, mandó un mensajero furioso diciendo que era una orden imperativa que regresara a Quatre Bras para ayudarle a enfrentarse contra los ingleses que estaban creciendo sus fuerzas. ¿Qué pasó? Un problema de Estado Mayor. En la orden que Napoleón mandó a d'Erlon, a este jefe de cuerpo que te llevaba 20.000 hombres decisivos,
tenía que haber ido también a Ney para que Ney supiera lo que pasaba. Ney no lo sabía, entonces D'Erlon vaciló y regresó hacia donde estaba Ney. Con lo cual, el cuerpo de Ney se pasó vagabundeando entre los dos campos de batalla todo el día. Y ni ayudó a aniquilar a los prusianos y quitarles del tablero de juego, ni ayudó a derrotar a Wellington cuando todavía tenía pocas fuerzas. Estos 20.000 hombres vagabundeando desperdiciaron la gran oportunidad del programa de Napoleón, que era destruir al ejército prusiano el segundo día de la invasión. En Ligny, por cierto, el septuagenario, tenía 72 años, Blücher, cayó del caballo herido, fue atrapado, se lesionó la pierna y estuvo unas horas fuera de juego. El ejército se aterrorizó. Pero su jefe de Estado Mayor, Gneisenau, tomó las riendas hasta que Blücher se recuperó. Y ya verán las consecuencias que esto tiene. Porque al día siguiente, esto ha sido el día 16, el día 17, Wellington, cuando se da cuenta de que los prusianos han sido derrotados y que todo el ejército de Napoleón se le va a echar encima, decide que no puede quedarse aquí y decide replegarse hacia Bruselas, hacia el norte, donde tiene la oportunidad de, si es necesario, irse hasta la costa y embarcar hacia Inglaterra o resistir aquí. Si resiste o no aquí, en un lugar que ya ha examinado con tiempo, hace semanas, cuando se enteró de que Napoleón podía venir, depende de lo que hagan los prusianos. Si los prusianos egoístamente se retiran por su línea de comunicación natural hacia Centroeuropa, donde tienen sus depósitos, hacia Lieja y hacia Alemania, se están separando y no van a poder venir a ayudarle. Y por tanto Wellington está solo contra todo el ejército de Napoleón. Si por el contrario los prusianos avanzan hacia el norte, hacia Wavre, están a distancia de poder marchar hacia él y ayudarle. Y aquí es donde no se sabe muy bien si fue Gneisenau, porque Blücher estaba todavía groggy, o porque Gneisenau no se llevaba bien, desconfiaba de los británicos, por alguna razón. Los consideraba egoístas y que no les habían ayudado en Ligny. Pero sea Blücher o sea Gneisenau, el ejército prusiano marcha hacia el norte, hacia Wavre, con lo cual mantiene líneas paralelas. Se está arriesgando muchísimo Prusia, porque está dejando al descubierto su línea de comunicaciones principales con Alemania. Y así Napoleón decide perseguir a Wellington, pensando que los prusianos están fuera de juego y que se están replegando hacia Alemania, y con el grueso del ejército persigue a Wellington, sigue por Quatre-Bras y avanza hacia lo que va a ser el campo de batalla de Waterloo, persiguiendo a Wellington. Esto es el día 17, un día de perros, llueve todo el día, truena, tormenta, los soldados caminando por el fango, por el barro, agotados, y deja a un tercio de su ejército, bajo el mariscal Grouchy, 2 cuerpos más caballería, para que persiga a Blücher y se asegure de que Blücher no interviene. Pero Grouchy le viene grande el cargo, aunque luego demostró ser un buen general, se entretiene casi todo el 17 mandando patrullas de caballería y no tiene claro si Blücher ha huido hacia Lieja o está marchando hacia el norte. Y pierde unos kilómetros y unas horas preciosas para frenar a Blücher y a Gneisenau, que ya están muy cerquita de Wavre. Y eso va a dar lugar a que cuando se libre la batalla de Waterloo el día 18, los ingleses estén defendiendo la posición, Napoleón les ataque pensando que tiene tiempo de sobra, sin saber que Grouchy, en lugar de estar persiguiendo a los prusianos, está perdiendo el tiempo. Y eso es el tercer error que le costó la batalla. Durante el día 17 y la noche del 17 al 18, la noche del sábado al domingo, el ejército de Wellington, entre tormenta y tormenta, avanzó por la noche. No voy a leer todos estos textos, pero habla de torrentes incesantes de lluvia. La noche del 17 al 18 bivaquearon bajo una lluvia torrencial en el barro. Por supuesto, no había tiendas de campaña, apenas había algunas granjas y había 70.000 o 68.000 británicos, holandeses, etcétera, a campo abierto. Debió ser una noche espantosa. Y a pesar de eso, al día siguiente, al amanecer, estaban dispuestos a combatir. De manera que Wellington, asegurado por parte de los mensajeros prusianos de que Blücher está avanzando en paralelo hacia él, aquí está Bruselas, decide plantarse aquí, justo a unos kilómetros al sur de un sitio llamado Waterloo. Pero Wellington, siempre desconfiado, él lo que teme es que Napoleón haga un gancho de izquierda, es decir, que en lugar de atacarle frontalmente, rodee y marche sobre Bruselas y le aísle del mar. Y eso es lo que un general británico no puede nunca soportar, la idea de quedarse al lado del mar donde la Royal Navy puede reembarcarle si es necesario. Y por eso Wellington va a dejar hasta 17.000 hombres aquí, un porcentaje muy elevado de su ejército, que no van a luchar en Waterloo, que van a estar mano sobre mano, británicos y holandeses, en Hull, para una maniobra de Napoleón que nunca se produjo, que Napoleón ni siquiera se planteó seriamente. Ese es otro de los misterios de la campaña, porque no realizó
una maniobra, o al menos una maniobra de diversión importante. Lo cierto es que Napoleón se plantó por la noche del 17 y pasó otra noche infernal, igual que los británicos, aquí enfrente, para decidir la batalla el día siguiente, porque en el fondo él pensaba que Wellington no tenía valor para quedarse y que se iba a retirar, porque Wellington sí sabía que los prusianos estaban para ayudarle, Napoleón no, porque el Estado Mayor no le mantuvo adecuadamente informado de por dónde andaba Grouchy, que todavía estaba por aquí, en lugar de estar pegándole a los talones a los prusianos. Suele creerse que la información de que disponen los generales de la época es una información malísima, que no es así, o no siempre. Esto que tienen aquí es parte del mapa realizado por orden del conde de Ferraris entre 1770 y 1777-78, cuando esta región de Bélgica y Holanda estaba, digamos, bajo el dominio de los Habsburgo, del dominio austríaco. Y es un mapa extraordinariamente detallado. Fíjense que está a una escala 1:11.000. Hoy en día los mapas militares más detallados están a 1:10.000. Se utiliza el 1:50.000, el 1:25 y el 1:10. Este mapa es extraordinariamente detallado. Por ejemplo, en el campo de batalla de Waterloo, donde se va a librar la batalla, hay esta especie de tintas ipsométricas. Aquí se ve hasta los jardines de uno de los edificios que va a ser decisivo en la batalla, una granja aquí. Es decir, son mapas muy detallados y Wellington tenía estos mapas, pero también había reconocido el terreno personalmente en meses anteriores y sabía que era un buen campo de batalla defensivo para lo que quería hacer. Y es así cuando en la mañana del 18 de junio nos encontramos con la batalla planteada. Olvídense de las figuras, que esto es un momento más tardío, me interesa que vean el terreno. El terreno es un terreno ideal para Wellington. Una cresta montañosa, no, unas lomas, unas colinas relativamente escarpadas, en sentido este-oeste, que permiten que el grueso del ejército esté en la contrapendiente y, por tanto, no sea visible por los franceses que están en esta otra loma. Y, por tanto, están protegidos de vistas. Napoleón no sabe cómo está organizado el ejército de Wellington y de los fuegos. La superioridad artillera de Napoleón no va a valer de nada con esta loma por medio, porque los cañones, salvo los obuses, que son una proporción de 2:6 en el conjunto de la artillería, no pueden ver lo que está pasando detrás. Un poco al sur, a unos 1000 metros, una segunda loma donde se va a orientar el grueso del ejército francés. En medio del valle, una loma más suave, una cresta más suave, donde se va a colocar el grueso de la artillería francesa, porque a 1000 metros la artillería es muy ineficaz, la artillería se va a tener que colocar aquí, la gran batería de la que les hablaba el otro día. Y luego, junto con esta sólida posición defensiva que permite que Wellington actúe como ha actuado tantas veces en la península ibérica, en la batalla de Busaco, por ejemplo, hay 3 rompeolas, 3 grandes conjuntos de edificios, aquí, el Château de Hougomont, aquí la granja de La Sainte y aquí las aldeas y las granjas de Papelotte, que son como edificios que se fortifican más o menos con los recursos de una noche abriendo agujeros en los muros, pero son muros muy sólidos de piedra y ladrillo. El La Sainte tiene muros de 90 centímetros de espesor. Hoy en día no pasa la wifi, no pasa las ondas inalámbricas. Y aquí va a colocar contingentes reducidos, aquí 400 hombres, aquí unos 600 al principio, que van a servir de rompeolas. Mientras estos 3 rompeolas estén en manos del ejército de Wellington, los franceses no pueden meter la artillería a corta distancia para tirar con metralla, ni pueden formar en esta región para atacar con decisión. El mantenimiento de estos 3 bastiones va a ser esencial en el desarrollo de la batalla. Esta es la vista desde la Butte de Lyon, el monte el túmulo que hemos visto antes, mirando hacia el este. El terreno es mucho más suave ahora porque la construcción de los 300.000 metros cúbicos del monumento hace que se alisara mucho el terreno y luego los cultivos, pero esta es la línea británica. A mi espalda habría otros 700 metros hacia el oeste. Este es uno de esos bastiones, el del centro, La Sainte. Esta era más o menos la cresta original, más empinada que en la actualidad. Hasta aquí llegaba más o menos la línea británica y estaría la granja de Papelotte, ahí delante, y por aquí vendría la línea francesa. Los prusianos, lo adelanto ya, no es ningún secreto, van a aparecer por la retaguardia francesa, por aquí, a partir de las 4 de la tarde. Una de las cosas interesantes del campo de batalla de Waterloo es que es un campo extraordinariamente pequeño, muy comprimido, de apenas 4 kilómetros. Esa es una comparación, para que tengan una referencia con lo que ya han visto, a la misma escala del campo de batalla de Waterloo con el de Austerlitz, donde combatieron ejércitos más o menos de tamaños comparables. La densidad y, por tanto, la carnicería
de la batalla en Waterloo fue grande precisamente por eso, por lo compacto. Hubo batallones británicos que en lugar de formar en 2 líneas, formaban en 4 porque no tenían sitio físico, aparte de por defenderse de la caballería. Bien, ¿cuál es el plan del emperador que ha renunciado a ese gancho de izquierda, aunque como Wellington no se fía, tiene tropas aquí y tiene tropas pues, más allá, en la esquina de la pared, en Hull? Pues el plan es lanzar un ataque de diversión contra el Château de Hougomont, tomarlo y obligar a que Wellington derive parte de sus reservas hacia ese ala para mantener el Château. Y mientras tanto, colocar una gran batería de artillería en esa loma central, triturar las defensas británicas, que no va a poder triturar porque no las ve, están en la contrapendiente, y lanzar 4 divisiones, 20.000 hombres en un ataque frontal masivo. Aquí no hay fineza táctica ninguna. Esto no es lo que pasó en Auerstadt con Davout o en el propio Austerlitz. Hay que pensar que en este momento el ejército de Wellington y el de Napoleón son comparables. Wellington tiene unos 68.000 hombres, Napoleón unos 73.000. Tiene una gran superioridad en artillería, Napoleón, 250 cañones frente a 150, pero como el terreno está empapado, aquello que les explicaba el otro día de los proyectiles de metal macizo rebotando cientos de metros y destrozando tropas a lo largo de ese camino, se entierran en el fango, no rebotan. Y si rebotan, como detrás de la cresta no pueden ver, pues la mayoría de los tiros se pierden. La cosa está en que Napoleón está confiado en poder derrotar, con su superior táctica y un ejército mejor, a Wellington. Pero si añadimos a la ecuación los 47.000 hombres de Blücher, que Napoleón no cuenta con ellos, pues ya estamos hablando de esto contra esto. Dejamos aparte los de Grouchy, que están por ahí vagabundeando, y este cuerpo prusiano que Blücher deja para entretener y engañar a Grouchy, cosa que consigue con eficacia. Es más complicado que eso, pero lo que nos interesa ahora es que Wellington y Napoleón están empatados en efectivos, pero si interviene Blücher y además atacando por la espalda, pues la cosa va a ser completamente distinta. Todo depende en la confianza que tenga Wellington en que Blücher va a cumplir su palabra, con sus 72 años. El comienzo de la batalla es este. Hougomont es atacado masivamente por tropas francesas. Este es un mapa pequeño para que se hagan una idea de dónde estamos. Estamos aquí. Este es el lado francés, este es el británico, en el lado izquierdo francés. Y durante todo el día, esta maniobra de diversión le salió fatal a Napoleón porque Wellington fue alimentando con pequeños contingentes de compañías, un batallón suelto de Brunswick, de Hannover, etcétera, para mantener la defensa, mientras que los franceses invirtieron brigadas y hasta una división. Al final, aquí combatieron unos 10.000 franceses contra 2.600, 2.800 aliados, lo cual significa que en la maniobra de distracción y de detraer reserva le salió el tiro por la culata a Napoleón. Fue una batalla feroz, con episodios terribles, como un momento dado en que los franceses, como no podían entrar desde el sur, rodearon el castillo, que además tenía un bosque, unos jardines, un huerto de manzanos, etc. Entraron por aquí, por esta puerta, consiguieron forzar el paso unos 40 hombres, con un subteniente Legros, era un hombre inmenso con un hacha, lograron forzar, pero la guardia británica que controlaba el castillo logró cerrar la puerta, atrapar y matar a una treintena de franceses que se habían colado, salvo un tarboncillo, un chico de unos 13 años, que le cogieron prisionero. Todavía hoy, en el Château de Hougomont, se puede visitar, por supuesto, el campo de batalla está musealizado, se recuerda en una escultura este acto de cerrar la puerta para impedir que los franceses entraran. El Château está lleno de lápidas, entre ellas una muy interesante, que habla de un humilde soldado del cuerpo de transportes que consiguió traer una carga de municiones para aprovisionar a los soldados antes de que se quedaran sin municiones y poder así resistir todo el año. Por eso le concedieron los oficiales de los guardias que defendieran el castillo, a este cabo, el cabo Brewster, le concedieron una medalla conmemorativa porque les había salvado la vida al traer munición. Todavía hoy se puede visitar el castillo, los obuses franceses prendieron fuego a parte de los edificios, muchos heridos se abrasaron vivos en el interior de los establos. Aquí se están haciendo excavaciones arqueológicas, este es el Château, este es el jardín primero, el bosque de frutales, ahora es un campo labrado, pero antes era un bosque, y se están estudiando todas las municiones, no solamente por el tipo de munición, es decir, de rifle, de pistola, de metralla, etcétera, sino que Tony Pollard, de la Universidad de Glasgow, están analizando la dispersión de las municiones francesas en azul y rojas británicas
para descubrir cosas nuevas sobre el desarrollo de la batalla que hasta ahora no conocíamos. Lo que se ve en la foto es lo que está marcado aquí, es decir, el núcleo, porque los franceses llegaron a conquistar el bosquecillo y el huerto de manzanos, pero nunca llegaron a tomar el chateau. Y este tipo de munición, que como tiene distinto calibre, como les explicaba el otro día, se puede saber qué munición es francesa y qué munición es británica. E incluso localizar los puntos de asalto donde en su momento hubo una puerta que hoy en día ha desaparecido. Es muy interesante lo que la arqueología está aportando. Hougomont se convirtió en una batalla dentro de la batalla y ahí les dejamos entretenidos hasta las 8 de la tarde. Pero es el momento en que cuando Napoleón cree que ya está consiguiendo que Wellington mande sus reservas, se produce el gran ataque. La gran batería con 80 cañones dispara sobre una cresta prácticamente vacía, solamente una brigada, la de Whelan, que sufre graves bajas, pero luego se repliega, y entonces, en una formación táctica muy rara, 4 divisiones, 20.000 hombres, marchan desde el valle, cuesta arriba, hacia la línea inglesa que está oculta. Imagínense, 20.000 hombres en líneas de batallón, una formación táctica absurda, que nadie tiene muy claro si fue el jefe de cuerpo de D'Erlon o fue el propio Napoleón quien lo ordenó. Una formación muy macedónica, muy masiva. Quizá no tanto, todo depende del intervalo entre batallones. Cada división va en 8 o 9 batallones, uno detrás de otro, en línea, muy tosca para manejar. Van subiendo, ven que no hay enemigos, quieren que la artillería ha hecho un enorme destrozo, coronan la cresta y al coronar la cresta se encuentran con toda la línea de infantería británica y también holandesa, que les provoca una gran masacre con descargas de fusilería. E inmediatamente después se produce, bueno, en este momento muere el general inglés de mayor rango que muere en la batalla, el general Picton, que ahora ha sido cancelado en el mundo británico porque en su etapa de gobernador de Trinidad había sido un maltratador de mujeres jóvenes, a la que no sexualmente hablando, sino por torturas a una chica mulata, etc. No voy a entrar ahora en ello, pero aquí está su monolito que le recuerda. El segundo bastión, el segundo rompeolas, la granja de La Haye Saint, es atacada por casi una brigada francesa. Un solo batallón de 400 alemanes de la King's German Legion, de la Legión Alemana del Rey, resiste, no consiguen tomarla, con lo cual esto obstaculiza cualquier avance francés ulterior. Y en ese momento se produce la catástrofe para el cuerpo de D'Erlon. Estos 20.000 hombres que ya se creen vencedores, que están coronando la cresta, que creen que ya han ganado, los tambores sonando, las águilas al viento, se encuentran con casi 2.000 jinetes ingleses pesados, con unos caballos espléndidos, montados, los escoceses grises, la brigada de la Unión, la brigada de la Household Cavalry, 2.000 jinetes que cargan sobre ellos, pillándoles desordenados y por sorpresa. Es una de las escenas más conocidas de la batalla de Waterloo, el torrente de caballería que cae sobre todo sobre el cuerpo de D'Erlon, sobre la división de Marcognet, la tercera, la de Doncelot. Toman 2 águilas, un gran desastre para los franceses, 2 águilas, el águila del 105 y del 45, trituran a este cuerpo. Uno de los cuadros más famosos de la batalla de Waterloo es este, pintado por una mujer, por cierto, Lady Butler, Elizabeth Thompson, una gran pintora, que además estaba casada con el coronel de los escoceses grises de este regimiento en 1881. Así que le dijo, oye, cariño, ¿por qué no me formas al regimiento para que pueda ver cómo carga? Y así lo hizo. Es decir, el cuadro es exageradísimo, van a galope tendido, en realidad iban al trote lento porque estaba el terreno muy embarrado, pero consiguió que su marido le pusiera el regimiento a su disposición para hacer el cuadro, que tuvo un éxito enorme en la Gran Bretaña de 1880. El cuerpo de D'Erlon no fue aniquilado físicamente, pero perdió 8.000 prisioneros y quedó prácticamente inutilizado para el resto de la batalla. Este es otro de los cuadros que representa el momento de la captura del águila del 105. Y la carga de caballería, una caballería espléndidamente montada, muy bien entrenada, no solamente derrotó al cuerpo de D'Erlon, sino que remontó la contrapendiente y llegó a la gran batería de Napoleón, aunque no pudo destruir los cañones y también causó grandes bajas entre los artilleros. Todo el asalto principal de Napoleón había fracasado por la carga de la caballería. Lo que ocurre es que la caballería inglesa era famosa por perder el control con mucha facilidad y en lugar de replegarse, como hubieran hecho los franceses, una vez hecho un escarmiento con todo el cuerpo de infantería, nuestros 20.000 hombres, 2.000, dispersando a 20.000, siguió, cruzó el valle y llegó hasta aquí. Y es lo que la caballería francesa, muy disciplinada, aprovechó para atacarle. Los lanceros de la división del cuerpo de D'Erlon, lanceros de infantería ligera y coraceros, en realidad no desde aquí, no esta brigada, una que vino desde aquí. No he querido complicar el cuadro demasiado, pero fue la brigada Travers del cuerpo de Milhaud, que vino desde aquí, trituró, cogió de flanco a la caballería inglesa. Estos son los escoceses,
Aquí están los lanceros que vienen por un lado, los coraceros que vienen de frente, e hicieron una masacre con una caballería inglesa desordenada. El propio general Ponsonby, jefe de la brigada, de la Union Brigade, fue muerto en el combate. Y las dos brigadas de caballería pesada británicas, las mejores de Wellington, quedaron prácticamente inutilizadas. De 1.200 hombres, el Household Cavalry perdió 576 bajas, entre muertos, heridos, prisioneros, y la segunda, la de Ponsonby, aparte de perder a su jefe, perdió 600 hombres de 900. Es un precio terrible, pero ganaron horas preciosas y desorganizaron para el resto de la batalla a un cuerpo importante como era el cuerpo de D'Erlon. Y la carga fue muy oportuna, estamos en torno a las 3 de la tarde, porque justo en ese momento Napoleón, por distintas... Es muy complicado, hay quien dice que sí lo sabía, que no. Se habla de un húsaro prusiano que fue capturado por la caballería francesa, los dragones, le interrogan y se entera de que unas masas que se ven al fondo, hacia el este, son los prusianos que llegan. Son las 3 de la tarde, todavía están lejos, pero Napoleón se da cuenta de que tiene un serio problema, porque Grouchy no ha cumplido lo que él pensaba que cumpliría, no por culpa de Grouchy, en buena medida, en parte la tuvo, pero no toda la culpa. Y, efectivamente, esto es Waterloo, aquí se está dando la batalla, y desde Wavre, mientras el cuerpo de Thielmann entretiene a Grouchy, 3 cuerpos prusianos avanzan por caminos malísimos, embarrados, hicieron una hazaña desde el punto de vista físico, recorrer 30 kilómetros en algún caso, el cuarto cuerpo, el cuerpo dulo, y se están plantando en el flanco y retaguardia del ejército francés. Un ejército que ya he dicho que es de moral frágil, al cual se le dice que eso que están viendo son los franceses de Grouchy, que vienen a ayudarles. Y pronto se van a dar cuenta que no es así. En realidad, de toda esta gente llegaron a Waterloo en torno a 47.000 prusianos, más que de sobra para destruirles. Y efectivamente, Napoleón no comete un error, es que no le queda otra. ¿Os acuerdan que el primer día les decía, en el primer día del ciclo, que una de las tácticas de Napoleón era obligar al enemigo a usar sus reservas, mantener la suya y con esa reserva dar el golpe definitivo cuando el enemigo ya estaba pelado de reservas? Bueno, pues ahora se le está pasando a él le está pasando exactamente eso. La reserva que él tenía para dar el golpe decisivo la tiene que desviar y sacarla de aquí para pasarla a Plancenoit para defender su flanco de los prusianos. Primero va a tener que mandar parte de su reserva principal, el 6º cuerpo de Mouton, el conde de Lobau, y luego no le queda otra, a medida que van llegando más y más y más brigadas prusianas, una brigada prusiana equivale a una división francesa, van llegando más saliendo del bosque de París, como un torrente incontenible, no le queda otra que mandar parte de su guardia imperial. Primero, los 8 batallones de la joven guardia, todavía gente con menos experiencia, y luego incluso 2 de sus preciosos batallones de la vieja guardia, para contener la oleada prusiana que es gradual. Esta es la vista desde Plancenoit hacia el bosque por donde llegaron los prusianos. Esta es una de las carreteras por las que llegaron. Y esta es la joven guardia desviada desde la reserva. Fíjense que no son los guardias con bonetes de pelo que estamos acostumbrados. Y todo el campo de batalla, el Plancenoit también está lleno de estelas que nos recuerdan dónde combatió cada unidad. Y en este momento, cuando los prusianos asoman por el bosque, Lobau intenta detenerles, la reserva empieza a desgastarse sin haber roto el frente británico. Los franceses, Mariscal Ney, pero también puede que el propio Napoleón, ven algo raro, y es que las tropas británicas que están en lo alto de la cresta se repliegan y creen que se sienten vencidos por la artillería y se están retirando. Y aquí alguien, tradicionalmente se echa la culpa al Mariscal Ney, ahora hay una tendencia revisionista que dice que fue Napoleón el que le apoyó porque no pudo haber Ney hecho eso por su cuenta. 3.000 jinetes de la caballería pesada francesa, el cuerpo de Milhaud, apoyados por la caballería ligera de la Guardia, se lanzan por este camino, por este espacio, entre el rompeolas de Hougomont y el rompeolas de La Sainte, se lanzan por esta cuesta arriba, en una carga masiva de casi 5.000 jinetes. Pero sin protección apenas de artillería, porque estos 2 puntos están ocupados por los británicos, y sin el apoyo necesario de la infantería, que está muerta de risa. La división de Bachelu está aquí y no toma parte. Es la etapa de las grandes y masivas cargas de caballería, a partir de las 4 y hasta las 5:30 de la tarde. Aquí sigue la lucha en Hougomont, en su guerra particular. El príncipe Jerónimo, el hermano de Napoleón, está enredado aquí con sus 10.000 hombres frente a los 3.000, 2.600 aliados, y oleada tras oleada de caballería se lanzan ladera arriba. Y esto es lo que cuenta, no me resisto a leérselo literariamente hablando, el texto de Víctor Hugo.
con una prosa espléndida y el famoso cuadro, el panorama de Waterloo, que está en el propio campo de batalla, hecho en el siglo XIX, que es un cuadro circular, como el de Borodino, de 110 metros por 10 de altura. Eran 3.500, formaban un frente de un cuarto de lengua, 1 kilómetro. Eran hombres gigantes, sobre caballos colosales. En realidad no, la caballería francesa en esta época estaba mucho peor montada que la británica. Eran 26 escuadrones, etc. Por la mañana todo el ejército los había admirado. Ney sacó su sable y se puso a la cabeza. Entonces se vio un espectáculo formidable. Toda esta caballería, sables levantados, estandartes y trompetas al viento, formada en columna por divisiones, descendió con un mismo movimiento y como un solo hombre, con la precisión de un ariete de bronce que abre una brecha, la colina de Belle Alliance. Se internó en el fondo temible, donde tantos hombres habían caído ya, desapareció en la humareda, después salió de esta sombra, volvió a aparecer por el otro lado del valle, siempre compacta y apretada a trote largo a través de una nube de metralla que llovía sobre ella. Avanzaban los jinetes graves, amenazadores, imperturbables. En los intervalos de la mosquetería y la artillería se oía su galopar colosal. Eran 2 divisiones, eran 2 columnas, etc. Aquello atravesó la batalla como un prodigio. Y efectivamente, como un torrente, aquí se ve bastante bien la topografía original, que era bastante más escarpada de lo que se ve hoy, no tan exagerada como aquí, pero sí como esto, y la infantería británica, como les expliqué el primer día, formando en cuadro, 23 cuadros formando para defender la posición. Esta es desde la posición de la caballería francesa, esta es la cuesta, que entonces era mucho más empinada, toda esta tierra tienen que subirla aquí, aquí estaban las baterías de artillería, aquí a la derecha está la Haie-Sainte, aquí está Hougomont, y en este espacio de 1 kilómetro subieron 5.000 jinetes, la flor y nata de la caballería pesada francesa, la tropa de choque de élite reservada para dar el golpe decisivo. Y subieron por esta cuesta llena de humo, llena de cadáveres, sin apoyo de infantería, sin saber lo que había detrás y sin haber desgastado previamente a las unidades que estaban detrás de la colina. El papel de Ney, aquí le tienen ustedes, el Rougeot, el pelirrojo, en esta decisión de esta carga, que al final se reveló suicida, es debatible, pero en todo caso de lo que no cabe duda es que buscó la muerte y no la encontró. Estaba destinado a morir por fuego de fusil, pero no de esta manera. El papel del duque de Wellington, de una frialdad, ordena que se van escalonando los batallones uno por uno. Es posible que este desertor les avisara, es un mito o no, tampoco lo podemos asegurar y no puedo entretenerme ahora en ello, pero el duque de Wellington fue de cuadro en cuadro aconsejando a los coroneles del regimiento y de batallón, animando a los hombres, diciendo a los artilleros que aguantaran disparando hasta el último momento y luego se refugiaran dentro de los cuadros, con la frialdad y la eficacia de microgestor que le caracterizaba, también en un espacio reducido. Y no hay que olvidar que la caballería pesada británica ha desaparecido, pero todavía queda parte de los dragones de la caballería pesada holandesa y la caballería ligera, húsares, dragones ligeros, que una vez que la caballería pesada francesa rodea los cuadros porque no puede penetrar en ellos con las filas de bayonetas y no tienen artillería para triturar los cuadros, una vez que se desordenan, entonces la caballería ligera aliada, los húsares, los dragones ligeros, contraatacan y hacen un verdadero desastre con la caballería francesa que cargó hasta 14 veces a lo largo de varias horas. Y aquí surgen algunos de los mitos más conocidos de la batalla. Por ejemplo, este famoso cuadro de Ulpiano Checa, que está en el Museo de Colmenar de Oreja, el barranco de Ohain. Una idea de que había un camino oculto que los franceses no habían visto detrás de la cresta, por donde una brigada entera se despeñó y fue aniquilada por su propia furia. Víctor Hugo, que fue el que transmitió el mito, y Ulpiano Checa lo que hace es prácticamente esto lo redacta en forma de pintura. Repentinamente, cosa trágica, a la izquierda de los ingleses la cabeza de la columna de coraceros se encabritó, lanzando un clamor horrible. Llegados al punto culminante de la cresta, desenfrenados, con toda su furia y en su carrera de exterminio, los coraceros acababan de descubrir, entre ellos y los ingleses, un foso. Era el camino hondo de Ohain. El instante espantoso, el barranco allí, inesperado, abierto a pico, bajo las patas de los caballos. La segunda fila empujó a la primera y la tercera a la segunda. Los caballos se echaban hacia atrás. Cuando aquella fosa estuvo llena de hombres vivos, el resto pasó por encima. Casi una tercera parte de la brigada de Dubois se desplomó en aquel abismo. Así comenzó la derrota. Bueno, es literatura, no existía tal abismo, había un camino hundido, pero por ese camino habían pasado los escoceses grises de la caballería Unión, la brigada de Somerset, y pasaron los coraceros una y otra vez a lo largo de la batalla. Es una exageración literaria, uno de los mitos de Waterloo. Como otro mito también originado en Víctor Hugo. ¿Fueron destruidos algunos cuadros británicos? ¿Estuvieron a punto de ceder? No, ni un solo cuadro de los 20 y tantos cuadros británicos que se formaron fue destruido. Sí es cierto que cuando
no empezó esta locura de usar 5.000 jinetes en bloque, sino cuando los franceses usaban regimientos sueltos para golpes precisos, al comienzo de la batalla destruyeron 3 batallones, el quinto y el octavo de la King's German Legion y un batallón de Landwehr holandés, al lado del Aye-Saint, los trituraron porque los pillaron en línea en lugar de formado el cuadro. Pero estos 10.000 jinetes, primero 5.000 y luego el resto de la caballería, incluyendo la caballería pesada de la Guardia, cargaron en estas formaciones, que son las correctas. Esto es de la película Waterloo, de Sergei Bondarchuk. Por Dios, les aconsejo, si quieren librarse del horror que ha supuesto la película de Ridley Scott de Napoleón, que tiene un Waterloo que no tiene absolutamente nada que ver, vean esta película del año 70 con Christopher Plummer, que hace un maravilloso Wellington, y verán una película que es errores, tiene exageraciones, tiene problemas. Se rodó en Ucrania con soldados del ejército ruso a miles sin ordenador. Estos son soldados de las milicias del ejército soviético de entonces. Y en esta película, efectivamente, se ve algunos cuadros que se deshacen, pero era, a pesar de que la carga de caballería de la película está hecha con apenas 1.000 y pico jinetes, en lugar de los 10.000 que llegaron a cargar en Waterloo, el sonido de los cascos de los caballos acercándose hacía que los pobres soldados, sabiendo que era una película y que no les iba a pasar nada, salieron corriendo en varias ocasiones. Y en las tomas, al final, se cuela esta escena, este es el comienzo, cuando empiezan a desmoronarse. Esto no ocurrió, como tampoco ocurrió lo que dice Víctor Hugo: de los 13 cuadros, los coraceros aniquilaron 7, tomaron o silenciaron 70 piezas de cañón, etc. En realidad, de los 13 cuadros se refiere a los 13 cuadros de la primera línea, porque Wellington formó otros 10 por detrás. Una barrera infranqueable, llena de cañones y con caballería ligera de reserva. Era un ataque que estaba condenado al fracaso y dilapidó por completo la mejor arma de reserva de Napoleón junto con la Guardia, que era la caballería pesada. Ya no hay caballería pesada y el cuerpo de D'Erlon está fuera de juego. Este es un libro delicioso que es cómo se hizo la película de Waterloo. Aquí tienen a Su Majestad el Emperador subido en un caballete para fingir que va a caballo. ¿Le ven, no? Mientras estas cargas feroces de caballería, inútiles a la postre, se desarrollan en el centro del campo de batalla, ¿qué pasa por detrás de mi hombro? Yo soy Napoleón, estoy mirando a ustedes son los británicos, les veo a ustedes, bueno, no veo nada porque me deslumbra, y a mi espalda y a mi derecha están los prusianos. En Plancenoit, que es la clave que usan los franceses para contener al cuerpo de Bulow, al cuerpo de los prusianos, se produce una carnicería espantosa dentro de las calles, donde una y otra vez un bando u otro toma el pueblo. Primero lo toman los franceses de Lobau, los prusianos les expulsan, estos son prusianos. Luego viene la fuerza de Lobau, se estabiliza, viene la joven guardia, 8 batallones, unos 4.000 hombres, expulsan a los prusianos, vuelven a entrar los prusianos esta vez a miles, y entonces Napoleón manda 2 batallones de la vieja guardia, el primero del segundo de granaderos y el primero del segundo de chasseurs a pie, y 2 batallones, 1.000 hombres, vuelven a tomar el pueblo. El temor que causan sus morriones de pelo y su veteranía asusta a las milicias. Pero son 2 batallones, son apenas 1.000 hombres, y eventualmente el peso de los prusianos, que van acumulándose de miles en miles, acabarán perdiendo también Plancenoit. Por tanto, se está produciendo una carnicería entre las 5:30 y las 7:30 al tiempo que se desarrollan las cargas de la caballería. Napoleón ve que el tiempo se le acaba. Se está quedando sin reservas, las ha tenido que emplear para contener a los prusianos y ahora ha perdido toda su caballería pesada, porque los primeros 5.000 hombres, no se sabe muy bien por qué, la segunda oleada, el cuerpo de Kellerman, la caballería pesada de la Guardia, los granaderos a caballo, también se unen a la carga y también son triturados. No es que mueran todos, pero quedan desorganizados, los caballos pateando por un terreno fangoso lleno de cadáveres, resbaladizo por el fango, por la sangre, se cansan y al final ya solamente pueden cargar al paso, ni siquiera al trote. En Plancenoit todavía está el monumento prusiano de 1818, es decir, construido muy poco después de la batalla, donde en letra gótica se nos dice: los héroes caídos son honrados con gratitud por el rey y la patria, descansen en paz, belle alliance, que es como los prusianos llaman a la batalla, luego les cuento por qué, 18 de junio. Y coronando el monumento, algo que a lo mejor les llama la atención, una cruz de hierro con el nombre del rey, Federico Guillermo, las hojas de roble y la fecha, 1813. Porque efectivamente la cruz de hierro es una condecoración que no tiene absolutamente nada que ver con el mundo nazi, es una condecoración surgida en las guerras de liberación de 1813, inspirada en la Legión de Honor y que solamente se concede en tiempos de guerra, es decir, en 1813, 70, en 1914, Primera Guerra Mundial, en el 39,
bastardeada por los nazis, que sustituyeron las hojas de roble por la esvástica. Aquí tenemos a Blücher con la cruz la gran cruz de la Legión, vamos, de la Cruz de Hierro, y la radiada, que solamente la tuvo él, Blücher. Es una condecoración que ha sido, digamos, fagocitada por la esvástica, pero que tiene una historia muy distinta y mucho más honorable. Es ahora cuando los defensores del Aye Sainte, al contrario que los de Hougomont, que se acuerdan que les llegó un carro con municiones, aquí no les llega carro con municiones, y los defensores alemanes de la Legión del Rey se quedan sin munición. El batallón de Baring, el cuarto de ligero, que usa rifles, que es una munición especial, no les vale cualquier munición, el tipo de bala, el calibre es distinto, y en un último y desesperado asalto en torno a las 5:30, 6 de la tarde, los franceses toman la Aye Sainte, que es abandonada por el batallón. Pero de nuevo, 400 soldados escasos han estado deteniendo a 3.000 franceses durante horas. Este es el último asalto, y al caer esto, los franceses pueden traer la artillería, que hasta ahora no habían podido mover, hasta aquí, a apenas 300 metros de la línea principal británica y sin cresta por medio, y se produce una verdadera masacre. Esto es la Aye Sainte, tal cual está hoy, llena también de las placas que recuerdan la batalla. La estructura es exactamente la misma, unas paredes masivas, con cañones, no puedes reventar esto, necesitas cañones de asedio, y subiendo por la cresta, aquí se han hecho recientemente excavaciones en este lugar, donde, estos son también munición, cartuchos, monedas, objetos de balas de mosquete, de fusil, flint, las piezas de sílex para hacer la chispa del mosquete, del fusil, etc. Aquí estaba formado el cuadro, por el posible ataque de caballería, el primer batallón del 27 de a pie británico, los irlandeses, los Inniskilling, y esto es lo que dice el capitán John Kincaid, de infantería ligera de los rifles que estaban por aquí. Un oficial del 95 de rifles más tarde escribió, el capitán Kincaid, el 27 estaba literalmente muerto, caído en formación de cuadro, unos pocos metros detrás de nosotros. La artillería francesa colocada aquí, a apenas 300 metros, masacró durante muchos minutos, causando unas bajas espantosas. Si los irlandeses formaban en línea, la caballería les podría triturar y tenían que aguantar. Los cálculos de bajas son absolutamente espantosos. Se calcula que de 22 oficiales, 16 murieron o fueron heridos, y se calcula que en torno al 70%, como mínimo, y algunos piensan que hasta el 85% del batallón fue aniquilado en apenas unos minutos. Es decir, la diferencia entre tomar o no la Aye Sainte y poder subir la artillería y hacer un ataque combinado de infantería y artillería y caballería que amenaza a los defensores, por tanto, si se ponen en cuadro les machaca la artillería, si se ponen en línea les destruye la infantería. Ese juego de piedra, papel, tijera aquí fue decisivo, pero ya era demasiado tarde. La artillería, la arqueología lo demuestra, también hay su monumento a este batallón. De manera que a las 19:30 de la tarde, Grouchy sigue aquí en Wavre, entretenido por los 16.000 hombres de Thielmann, 33.000 hombres, y aquí el frente de batalla ya no es recto, sino que es una especie de anzuelo que está atrapando a los franceses. Ya no hay caballería pesada, el cuerpo de D'Erlon está agotado, Hougomont no cae. Napoleón, el jugador por excelencia, se decide a jugar la última carta. La Guardia Imperial, que nunca utilizaba. Pero ya no es toda la Guardia Imperial, porque de los 23 batallones, 8, 9, 10, están en Plancenoit, le quedan 13 batallones, la mitad. No es suficiente, pero aún así la lanza ladera arriba, por la misma ladera por donde han subido 10.000 jinetes, y por tanto hay cadáveres de caballos, tripas de caballos, sangre, cuerpos de coraceros, metralla lloviendo desde lo alto de la cresta, y por ahí sube el último y desesperado ataque de la Guardia Imperial. Ya no hay más reservas. El mariscal Ney, enajenado, se le describe en muchos testigos presenciales, con la casaca rota, eso sí, con un derroche de valor enorme, dirige buena parte del ataque, pero es un ataque, que lo tienen aquí, a mi juicio, mal concebido, porque de los 13 batallones que quedaban, se usan 10, otros 10 están en Plancenoit y 3 quedan en reserva. De esos 10 batallones es previsible, porque les ven formar en el llano, suben por un terreno encajonado entre la Aye Sainte, que afortunadamente ya está tomada, y Hougomont, con lo cual reciben fuego de flanco, y sobre todo no hay caballería que les proteja el flanco. Es decir, los cuadros, las columnas de la guardia suben ladera arriba, pero aquí hay una cresta
que hacen que los cuadros o las columnas se separen. Y el ataque de los 10 batallones en realidad es un ataque primero de 4 batallones, luego de 3 y luego de 3. Es decir, poquito a poco. Y se estrellan contra una línea defensiva que puede tener cerca de 20.000 hombres concentrados por Wellington, que ha ido trayendo reservas para detener este ataque decisivo. Sin apoyos sólidos, sin caballería que les apoye, con los batallones yendo escalonadamente, por tanto, un cuarto de hora separado el primer ataque del segundo, y mal ejecutado, porque dejan un flanco al descubierto, parte de la línea británica avanza, se dobla y someten a una fusilería tremenda, tanto de frente como de costado. La Guardia, lo que nunca había hecho en el mito, se desmorona. Aparte de que la vieja Guardia, que eran 6 batallones, 2, 4, 6, 8 batallones, solamente 3 de los 8 batallones de la vieja Guardia participan, otros 2 están en Plan-Seloy, ya lo hemos visto, y otros 3 están en reserva. Es decir, que no fue un ataque de la vieja Guardia fue solamente el final, el coletazo final, pero da lo mismo. Aunque hubiera estado toda la Guardia completa, no hubieran podido, casi con absoluta seguridad, romper la masa de artillería que Wellington concentró aquí, cada triángulo son 2 cañones, y de varias líneas de infantería y de caballería. El ataque era una medida desesperada, una jugada de dados. Napoleón pensaba que la caballería había hecho mucho más daño de lo que realmente había hecho, que es muy poco. Bueno, hizo daño, pero... Y así la Guardia hizo lo que nunca estaba visto. Empezó a retroceder ante la Guardia británica. Por eso la Guardia británica, después de Waterloo, se le concedió el derecho de llevar los morriones de pelo de la famosa Guardia Imperial del Emperador y el derecho de llamarse granaderos, que hasta entonces los guardias británicos no tenían ese título. Bueno, esta tabla recoge todo lo que les he estado contando en detalle de dónde está cada batallón de la Guardia para que luego lo puedan ver con tranquilidad y vean que lo que les he dicho del último ataque de la Guardia fue un fracaso anunciado realmente. Claro, la frase «la garde recule», la Guardia retrocede, era lo nunca visto. Si la Guardia, si los granaderos retroceden, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y se produjo al grito de traición y al grito de la Guardia retrocede el desplome francés. No fue una retirada, fue el mayor desastre en la historia de las batallas de Napoleón. El ejército se desmoronó y es en este momento cuando los batallones de la vieja Guardia que habían quedado en reserva y los que no habían subido toda la cuesta se plantaron para intentar cubrir la retirada de la masa informe de franceses que huían. Y es la famosa historia del le mot de Cambronne, la palabra de Cambronne, que es la forma elegante de las clases altas francesas de usar el expletivo merde, mierda. Cuando, según la tradición, un general inglés, Clinton, pidió al último cuadro de la Guardia que quedaba que se rindiera y entonces, según 2 versiones, uno contestó, que es lo que aparece en este cuadro del general Cambronne, en esta estatua, en Nantes, que es su lugar de nacimiento, la Guardia muere pero no se rinde, con el águila rota y la espada también rota, pero desafiante y erguido. Pero hay varios detalles en esta historia que no cuadran. Víctor Hugo dijo que en realidad no se dijo la Guardia muere pero no se rinde, que la palabra fue mucho más militar, mierda, cuando les dijeron rendiros valientes franceses. Pero el propio Cambronne, en su momento, declaró primero que él había sido hecho prisionero antes. Él no murió y había sido hecho prisionero herido, se cayó del caballo conmocionado por el coronel Halkett, de la brigada hannoveriana. Por tanto, el propio Cambronne negó haber sido el autor de esas palabras míticas y es que además estaba ya hecho prisionero, o sea que hay numerosas fuentes que lo descartan. Ahora, la escena pues es épica, ¿no? Cambronne. En realidad, en el año 45, 20 años después, el hijo del general Michel, que era el segundo al mando de la división de cazadores de la Guardia, reclamó que se reconociera legalmente al rey que él, que su padre, Michel, había sido el autor de la famosa frase. Pero no había pruebas fiables y la solicitud quedó desestimada y tampoco hay evidencia de que fuera Michel el autor de la famosa frase. En realidad, nadie lo sabe, pero ya el 24 de junio, es decir, apenas 7 o 8 días después de la batalla, ya en el Journal Général de France, un periodista, Rougemont, ya cita la frase de la Guardia muere pero no se rinde. Es decir, era un mito que estaba creciendo en la posbatalla inmediata. No lo sabemos realmente, porque el último cuadro fue el del primero de granaderos con 2 batallones al mando del general Petit, que no estuvo en la quiniela de quien había dicho las famosas frases de la derrota.
En todo caso, en esta región es donde está ahora un monumento espléndido, espectacular, del año 1904, el Águila Herida, que conmemora o que recuerda el lugar donde estuvo el último cuadro de la Guardia, que no fue aniquilado. La vieja Guardia no formó parte del asalto final, más que parcialmente, no fue aniquilada y sí, aguantó hasta el final, hasta que luego ya se retiró en más o menos orden. Pero para el resto fue un sálvese quien pueda, el ejército se desmoronó por completo, hasta el carruaje del emperador fue capturado por un comandante prusiano, el barón von Keller. Napoleón, que se había enfadado muchísimo cuando en la batalla de Vitoria, aquí en la península, su hermano José perdió su carruaje en la batalla contra Wellington, ahora tuvo que pasar por la humillación de perder su carruaje y que su sombrero, su espada y sus medallas se las llevaran como regalo al mariscal Blücher, que estaba recuperándose de sus heridas en la pierna en Genappe, en una fonda. Y aquí tenemos a Blücher observando los objetos personales del emperador. A eso de las 10 de la noche, prusianos que venían desde el este, ingleses que venían en avalancha desde el norte, persiguiendo al ejército francés en fuga, se encontraron en Genappe, en un pueblo. Pero la tradición dice que se encontraron en una posada, que todavía existe, que se llama La Belle Alliance. Qué nombre más significativo, ¿no? La hermosa alianza. Y contaba Wellington que Blücher no hablaba prácticamente nada, no hablaba nada de inglés y muy poco francés, y lo que le dijo Wellington fue: mi querido camarada, quelle affaire. Es todo el francés que sabía Blücher. Se saludaron y aquí acordaron que los prusianos, que estaban menos agotados, perseguirían toda la noche a los franceses para evitar que se reorganizaran. Eso significó que durante la noche todo el tren de artillería, las ambulancias, los armones, las forjas, todo lo que hace que un ejército funcione, que expliqué el primer día, se perdiera. El ejército no perdió tantos muertos como se ha creído, pero sí quedó totalmente desarticulado. ¿Cómo se llamó la batalla? Los prusianos querían que se llamara la Belle Alliance, que era un título muy significativo, pero Wellington, que era muy listo y ya pensaba en su futuro político, que tenía su cuartel general en un pueblo que no había jugado ningún papel en la batalla, que estaba a 4 o 5 kilómetros al norte, el pueblo de Waterloo, que es donde él tenía su cuartel general, es donde él fechó su despacho, su famoso informe al Parlamento británico esa noche y la llamó la batalla de Waterloo, que además es un nombre que, aunque sea holandés o flamenco, suena bien en inglés, Waterloo. Y así se quedó Waterloo. Desde entonces ha habido una lucha sorda entre alemanes y británicos porque el mundo ha asumido la versión británica. Wellington y sus ingleses derrotaron a la furia de Napoleón. Wellington es superior a Napoleón. En realidad, este cuadro que les he hecho muestra cómo del ejército de Wellington solamente un 36% eran británicos, un 19% holandeses y belgas y un 45% eran gente de habla alemana. Brunswick, hannoverianos de la King's Legion, Hannover, Nassau. Es decir, los británicos eran minoría en el ejército. Pero si contamos a los prusianos de Blücher, el 70% eran alemanes y el 21% británicos. Es decir, hay una cierta desproporción. Y eso a los alemanes les enfurece, y con cierta razón. Pero también es cierto, por ser justo, que solamente entre todos los generales ingleses, aliados, prusianos, británicos, austríacos o rusos, el único que podría haber sacado el jugo que sacó a su ejército en Waterloo fue Wellington, y que fueron los soldados veteranos británicos y los de la KGL, de la King's German Legion, los que sirvieron de baluarte y de ejemplo y modelo para que los demás batallones y regimientos resistieran. Así que es una batalla donde sin la presencia alemana no se hubiera dado. Sin Blücher, Wellington pudo o podría haber sido derrotado, yo no lo tengo tan claro, eso sería otra conferencia, pero en todo caso los británicos han conseguido que se perciba como una victoria británica. Otro de los mitos de Waterloo es el precio de la sangre, el coste humano. En realidad siempre se habla, y todavía en el año 24 en trabajos científicos, de que en torno a 20.000 hombres murieron en ese día decisivo. Eso es una barbaridad. Se confunde muchas veces el concepto bajas, y lo confunden los periodistas todos los días cuando dan noticias de Ucrania. Se confunde baja militar con muerto. La baja militar incluye los muertos, los heridos, que en esta época suelen ser 3 o 4 heridos por cada muerto, los desaparecidos, gente que huye, gente que se escabulle, gente que deserta, que pueden ser muchos, y los prisioneros. Entonces, un ejército que tiene 20.000 hombres puede tener 10.000 bajas y puede tener 100 muertos y el resto prisioneros, pero a efectos militares son bajas en los estadillos de los regimientos y en su eficacia militar. Hay varios estudios recientes del año 19, del año 24, utilizando documentación de los archivos, que hasta ahora se había utilizado muy poco, y que demuestra, por ejemplo,
que con bastante seguridad en Waterloo murieron 2.400 de los 68.000 británicos, bueno, británicos, holandeses, etcétera, es decir, un 3,6% del total de efectivos, que de los prusianos el cuerpo de Bülow perdió 1.154 muertos y 4.000 heridos, el de Pirch 37, y Zieten tuvo 317 bajas en total. Es decir, y los franceses documentados, se sabe que hay 1.144 muertos, no 15.000 ni 10.000. Ciertamente que aquí faltan los ingenieros, falta la artillería y faltan algunos regimientos, pero esto está tomado de los partes que Davout recopiló en las semanas siguientes a la batalla, los partes regimentales. Es decir, quizá en Waterloo murieron entre 5.000, 6.000, quizá como máximo 7.000 hombres, que es una barbaridad, pero es entre 3 y 4 personas de cada 100 que combatieron en la batalla. Fue una carnicería a escala humana, pero no la carnicería que surge de confundir la gente, digamos, desaparecida o prisionera. ¿Cuál fue el destino de los hombres muertos y heridos? Pues este destino terrible. Si se fijan en el fondo de este cuadro, que está, es un cuadro de alguien que estuvo allí, y amplío esta parte del centro, ven que están todos los cadáveres desnudos, porque durante la noche los saqueadores, los vivanderos, los que seguían, desplumaban a los cadáveres, les quitaban los dientes, les quitaban las joyas, la ropa, los uniformes, etc. Y el campo por la mañana era un campo de gente desnuda. A la mañana siguiente, en Hougomont, por ejemplo, esta es la puerta de acceso, se quemaron algunos cadáveres, desnudos, por supuesto, porque les habían quitado todo, que podía ser útil a los campesinos de la zona. Y también lo cuenta Víctor Hugo en Los Miserables, que es una obra literaria, pero que recoge muy bien lo que pasó. La luna era siniestra sobre aquella llanura, ¿no? Qué horrible mano furtiva es esta que se desliza en el bolsillo de la victoria. El rápido despojo de los muertos después de la victoria. El alba que sigue una caballa se levanta siempre sobre cadáveres desnudos. La arqueología la hemos estado viendo, se está empezando a trabajar en la arqueología de Waterloo. Hay muchos restos en los museos que permiten localizar unidades, etc. Pero desde el año 2012 se han encontrado varios cadáveres, 6 en total, como este que está en una fosa común en el hospital de Mont-Saint-Jean. En retaguardia los ingleses montaron un hospital y los heridos que fallecían los enterraron allí, mezclados con caballos. Aquí tienen un caballo con un proyectil de artillería de 6 libras, es decir, de unos 3 kilos, de la artillería francesa que se encontró dentro de la caja torácica del caballo. Y en 2012 se encontró cerca de la Butte de Lyon, del monte donde se iba a hacer el museo actual, un cadáver de un soldado con una terrible escoliosis, por cierto, que aún así le reclutaron, de la King's German Legion, con su cuchara, su pieza de sílex para el fusil, una navaja, unas monedas y una chapita, que tiene la bala que le mató, aquí en la caja torácica, y una tablita con unas iniciales. Y a partir de eso, Gareth Glover, estudiando los estadillos burocráticos de la King's German Legion, ha sabido que este soldado le podemos dar nombre, y eso lo hace mucho más cercano. Se llamaba Friedrich Brandt, tenía 23 años, nacido en 1792 del segundo batallón de línea de la King's German Legion y con escoliosis severa que aún así no le impidió ser reclutado. ¿Cuál fue el destino de los caídos? Pues muchos murieron durante la noche, los heridos. Solo hay 6 muertos documentados arqueológicamente, más algunos que se conservan en un osario en Le Caillou, en el cuartel general de Napoleón. Muchos cuerpos fueron quemados, pero otros se enterraron en fosas comunes enormes. No había madera para quemarlos a todos. Y en los años siguientes, parece ser que muchos de esos supuestamente huesos de animales, porque murieron miles de caballos, en una carta anónima que se publicó en el del Times el 18 de octubre del año 22, se habló de que cientos de miles de huesos de animales, en teoría, se estaban importando a Inglaterra vía el puerto de Hull, procedentes de los campos de batalla de Leipzig, de Austerlitz y de Waterloo, para ser llevados a Yorkshire, donde eran huesos triturados, mezclando huesos humanos y animales, y luego llevados a Doncaster para fabricar abonos fertilizantes. Y ese es el destino que tuvieron parte de esos huesos. También muchos de ellos, ya desde el principio, se hablaba de los Waterloo teeth, de los dientes de los cadáveres que se extrajeron esa misma noche y que luego sirvieron para prótesis dentales en los años siguientes. Y también sabemos que desde 1833, en la llanura de Waterloo, donde está ahora donde estuvo el campo de batalla, se plantaron enormes plantaciones de remolacha azucarera y los huesos triturados, molidos, servían de filtro en el proceso de refinado del azúcar de remolacha. Y así hay, desde el año 35, permisos concedidos a industriales para excavar el campo de batalla en busca de huesos, y hay informes judiciales, para recuperar los huesos de los soldados caídos, franceses, prusianos y británicos, para acabar sirviendo de filtros en la fabricación de azúcar de remolacha. Sic transit
gloria mundi. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la batalla? El ejército francés fue destruido, no físicamente, no muerto, sino disperso, prisionero, huido. Los ejércitos de Wellington y de Blücher marcharon rápidamente sobre París. Todo el mundo estaba desmoralizado, fortalezas que hubieran podido resistir meses se rindieron al primer tiro y, curiosamente, Grouchy, que estaba en Babre con sus 30.000 hombres, demostró una obra maestra de retirada militar y, en lugar de volver por Charleroi, cruzó por Namur, Philippeville y se refugió en Laon, que está aquí, donde en unos días llegó a reunir sus 30.000 hombres más otros 20.000 más de 50.000, mientras que Davout en París tenía otros 40 o 50.000 hombres disponibles. Pero, bueno, llegó a 100.000 incluyendo las milicias, es decir, que tenían 150.000 hombres los franceses, pero sin artillería, sin los elementos que permiten a un ejército funcionar, y además Napoleón, fíjense, fue el 18, pues el 22 estaba en París y abdicó. Se dio cuenta de que el ejército estaba destruido, que no había forma de recuperar ni la guardia ni la caballería pesada y que además había 500.000 de prusianos, rusos y austríacos penetrando ya en la frontera oriental de Francia. Todo estaba perdido y el resto ya se sabe. El Congreso de Viena procedió a la restauración, como muestra este cómic, esta viñeta satírica de origen francés. Aquí tenemos un español vestido siempre como si fuera de Felipe II, ¿verdad? Y vino la venganza. Por ejemplo, el mariscal Ney, leal a Napoleón, que luego, durante la época de Luis XVIII, se había pasado al bando borbónico y luego volvió a pasarse al bando de Napoleón, hicieron un escarmiento con él, fue fusilado, en este cuadro tan romántico donde los propios oficiales que le van a fusilar lloran y este soldado se niega a disparar y este otro mando exige que se prepare para fusilarle, mientras Ney consigue que se le permita dar la orden de fuego, es decir, él manda su propio pelotón de fusilamiento, lo que no consiguió, que fue morir en la desastre de los últimos minutos, de las 8 de la tarde en Waterloo, sufría por la venganza. Algunos compañeros suyos mariscales declararon en su favor y otros en contra. Otro cuadro de Gérôme, mucho más expresivo, muestra el resultado, ¿no? El pelotón se aleja y el cadáver de Ney yace sobre el suelo fangoso. En realidad, hay otra historia de estas también muy curiosas conspiracionistas que dicen que en realidad fusilaron a un pobre desgraciado o que le fusilaron a él pero en falso y que luego le ayudaron a escapar y que Ney terminó su vida en Estados Unidos como un apacible granjero. Si buscan en Internet encontrarán esta teoría conspiranoica. Pero salvo esta venganza, la verdad es que la mayoría de los mariscales de Napoleón acabaron integrándose en el establishment francés. Por ejemplo, Soult, el jefe del Estado Mayor, llegó a ser par de Francia. Y no puedo, ya estoy terminando, menos que citarles un caso de un español. Entre los poquísimos amigos que tenía Wellington, había un español que había estado con él toda la guerra de independencia, el general Miguel de Álava, que estuvo con él toda la batalla de Waterloo. El único español que estuvo tanto en la batalla de Trafalgar como luego en Waterloo. Fue de los poquísimos miembros del entourage de Wellington que no fue herido. Y aprovechando que era embajador de España en los Países Bajos y que era amigo de Wellington, cuando llegó a París, el 23 de septiembre de 1805, consiguió tropas de los aliados, se plantó en el Louvre, cogió al director del Louvre, que era Vivant Denon, un egiptólogo, y consiguió recuperar bastantes cuadros, 6 el primer día y 100 y pico el segundo, de los cuadros, la Inmaculada de Murillo, etcétera, que el Soult había saqueado en España durante la Guerra de Independencia, y él se plantó, no tenía tropas españolas, pero tenía tropas aliadas, y recuperó del Louvre buena parte del saqueo francés y se lo devolvió a España, a Fernando VII. Este es el general Álava. Y lo demás es otra historia. Napoleón, exiliado a mitad de ninguna parte, se entrega en manos de la supuesta misericordia inglesa, que es alejarlo lo más posible. Restauración borbónica, con una Francia reducida a las fronteras de antes de la Revolución. Triunfo de las decisiones del Congreso de Viena y de la Santa Alianza Conservadora de todas las grandes potencias que quieren restaurar el statu quo ante, no del imperio, sino de la Revolución Francesa. Una cosa que van a conseguir solamente unas décadas, porque el espíritu liberal de la Revolución, que las bayonetas del emperador han extendido por toda Europa, junto con la dictadura militar que él encarna. Una Gran Bretaña que consigue lo que quiere, mantener su dominio del mar y mantener un equilibrio continental que favorezca su comercio, y el surgimiento gradual de Prusia como nueva potencia hegemónica. Pero esa ya es otra historia. Creo que ya me he extendido bastante hoy. Espero haberles dado una conferencia atractiva. Les agradezco mucho que hayan participado en este ciclo y espero verles en el futuro. Muchísimas gracias.